hermanos, poder regresar a este precioso libro, el libro de los Hechos, y a crecer en esta porción de la Escritura. Vamos, hermanos, a abrir nuestras Biblias al libro de los Hechos, el capítulo 17. Vamos, hermanos, a crecer con la palabra del Señor. Hermanos, continúa siendo, vamos en la quinta oportunidad en el capítulo 17. Hemos llegado a una porción importante en el libro de los Hechos, especialmente en el capítulo 17. Hay mucho que podemos aprender de esta porción. Estoy básicamente recopilando, estoy en cierta manera resumiendo, introduciendo esta porción preciosa que vamos el día de hoy a apreciar. Nuevamente, el libro de los Hechos hemos dicho que es una expresión de la gran comisión. Jesús se acercó, habló a los discípulos diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, dice, haced discípulos por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Primer generación no es primer generación, sino hasta el fin del mundo. Nosotros somos parte de esa gran comisión. Somos parte de ese mandato de parte de nuestro Señor Jesús. El libro de los Hechos básicamente es una expresión de ello. En el capítulo 1, versículo 8 leemos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice que me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este es el libro de los Hechos. El libro de los Hechos básicamente es la propagación del Evangelio de Jesucristo, no solamente en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Usted recuerda que el capítulo 17 es introducido con estas palabras. Dice que pasando por Anfípolis, Apolonia, llegaron, dice, a Tesalónica. Aquí está Lucas narrando el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. El apóstol Pablo viene de Filipo y entonces está haciendo presencia en Tesalónica. Los primeros 9 versículos bíblicos del capítulo 17, Lucas narra lo que el apóstol Pablo hizo en Tesalónica. Dice que allí había una sinagoga de los judíos y Pablo, como acostumbraba, dice que fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos. La palabra discutió, hemos hablado, hemos definido que no fue a pelear con nadie. Discutir tiene que ver con dar evidencia lógica, coherente de las Escrituras. Dice que Pablo acostumbraba, fue a ellos y dice que por 3 días de reposo discutió con ellos. Hemos observado las Escrituras y por seguro, el apóstol Pablo pasó más de 3 semanas en Tesalónica haciendo precisamente eso, discutiendo con ellos, exponiendo, probando las Escrituras. Hemos observado ese segundo viaje misionero de parte del apóstol Pablo. Es el segundo viaje misionero que básicamente está comprendiendo no solamente Jerusalén, Judea, Asia Menor, pero toda esta región por primera vez está siendo evangelizada. Comienza básicamente Europa con Filipo y entonces comienza a abrirse una puerta increíble. Encontramos nosotros que el Espíritu Santo le dijo a Pablo, a su equipo: no a Bitinia, no a Asia Menor. Él tenía una puerta abierta a Europa y entra el Evangelio por Filipo y encontramos nosotros que Pablo llega a Tesalónica e inmediatamente después de esto viene a Berea. Podemos nosotros datar esa geografía. Encontramos la Vía Ignacia, encontramos básicamente, no solamente encontramos todo lo que es la Vía Ignacia, que básicamente abraza todo el continente europeo hasta Roma, pero vemos nosotros
la trayectoria que el apóstol Pablo tomó y a los lugares donde las iglesias básicamente fueron establecidas, la pregunta de repente surge: ¿por qué no hay una iglesia bíblica en Berea? Que Berea básicamente representa, conforme al texto, algo increíblemente importante. ¿Por qué Tesalónica y no Berea? ¿Por qué Filipo, Tesalónica y no Berea? Bueno, es una pregunta que vamos a tener que hacerle al Señor cuando lleguemos al cielo, ¿verdad? Porque el texto no necesariamente lo establece de esa manera, pero encontramos nosotros que, si usted se da cuenta, Tesalónica está en la Vía Ignacia, pero Berea está aproximadamente a unas 20 millas fuera de lo que es básicamente the highway, the byway, lo que básicamente es todo el tráfico en toda Europa. Y entonces vemos nosotros esa Vía Ignacia que corría a través de toda Europa, deja Tesalónica, y entonces dice la Escritura de la siguiente manera: inmediatamente, dice, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas. ¿Hasta dónde? Están en Berea. Están en Berea. Ahora, usted se da cuenta que la sección del versículo 1 y 9, se levantó una persecución. La semana pasada vimos el libro de los Hechos, cómo observamos la relación de la expansión del evangelio provocada por la persecución. Es más, es imposible ver el libro de los Hechos. Es imposible apreciar la expansión del libro de los Hechos sin persecución. Son primos hermanos gemelos. Vemos nosotros expansión y comenzamos a ver el texto, hay persecución. Y no hay duda que en este texto podemos observar que Berea es evangelizada, y es evangelizada por persecución. La estrategia divina que vemos en el libro de los Hechos, la estrategia divina ministerial que vemos en el libro de los Hechos, es persecución. Y a través de la persecución vemos a Pablo en Berea. Inmediatamente tiene que ver con algo. Si no nos apuramos, aquí matan a Pablo y a Silas. Si nosotros no apuramos este asunto, aquí termina el ministerio de Pablo, de Silas, el equipo ministerial. Dice que los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, como costumbre, dice que entraron en la sinagoga de los judíos. Usted se da cuenta que el capítulo 17 del libro de los Hechos, vemos a Pablo en Tesalónica, en Berea y en Atenas. Y en cada uno de estos lugares, lo primero que el apóstol Pablo hace es entrar a la sinagoga. Y entonces hay una comunidad seguramente de judíos. Dice que, como acostumbraba, versículo 1 y 2, dice que entró en la sinagoga de los judíos. Y dice el versículo 11, esta va a ser la atención de mi mensaje el día de hoy. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Aquí Lucas está haciendo una comparación muy importante. Dice la Escritura que estos de Berea eran más nobles. Dice, más nobles. Ahora, no está diciendo que los de Tesalónica no eran nobles, pero aquí hay una comparación. Estos de Berea, dice la Escritura, que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Ahora, dice el versículo, la explicación, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que, creyendo muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada
la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron, dice la Escritura, a las multitudes. Pero inmediatamente, esto es típico en el libro de los Hechos, inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo quedaron allí, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él, dice a él lo más pronto que pudiesen, dice que salieron. Vamos a orar al Señor. Amantísimo Padre, Señor, gracias por la lectura de tu palabra. Señor, te agradezco en el nombre de Jesús, porque, Señor, nos instruyes. Gracias, Señor, porque este es un acto de adoración a ti. Es nuestro momento de poner atención a tu palabra. Y, Señor, qué preciosidad que has convencido nuestros corazones para atender tu palabra. Señor, no deseamos más, sino entenderla, vivirla y proclamarla. Señor, te damos honor y gloria. Bendice tu palabra en nuestros corazones. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús y para tu gloria, Señor. Amén. Dice la Escritura que los de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. El título de mi mensaje es Berea, la nobleza definida. Aquí está Lucas definiendo algo que creo yo que es importante para la cristiandad, es importante para la iglesia del Señor, definitivamente es importante para nosotros como iglesia del Señor. Aquí encontramos nosotros a el apóstol Pablo entrando a una nueva región, y dentro de esa nueva región encontramos Lucas describiendo detalles que yo creo que son importantes para nosotros como iglesia observarlo. Versículo 11 al 12 dice de la siguiente manera: estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que dice que creyeron muchos de ellos. Mujeres griegas de distinción, no pocos hombres. Aquí está Lucas describiendo, está básicamente proveyéndonos una perspectiva increíblemente importante de lo que sucedió en Berea. Si usted observa, encontramos que esto dice que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Eran más nobles. Y entonces la explicación que da es increíblemente importante. 4 verbos importantes. Dice la Escritura que recibieron, número 1, dice que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando, dice la Escritura, recibieron, es un indicativo, pero escudriñando, si usted se da cuenta, es un participio. O sea que recibieron, ¿cómo recibieron la palabra? No solamente con toda solicitud, pero escudriñando cada día las Escrituras, dice otro verbo, para ver si estas cosas eran así. Así que otro verbo, creyeron muchos de ellos, mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Aquí encontramos 4 verbos, 3 frases importantes que vamos a tratar la manera de entender. Número 1, dice que recibieron la palabra con toda solicitud, que yo creo que tiene que ver con la actitud con que ellos recibieron la palabra. No solamente eso, pero dice que escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Aquí no hay solamente una actitud, pero aquí hay un elemento importante docente que necesitamos nosotros entender como iglesia. Dice que escudriñando cada día las Escrituras
para ver si estas cosas eran así. Y número 3, usted se da cuenta, dice la Escritura, que creyeron. No se quedaron solamente con un pensamiento, no se quedaron solamente con una idea, no se quedaron solamente con una comprensión bíblica de las Escrituras, hicieron algo. O sea que vemos nosotros un modelo increíblemente importante. Tiene que ver con actitud, tiene que ver con aprendizaje y tiene que ver con acción. Usted se da cuenta que el pasaje es increíblemente importante, porque la comparación que hace el apóstol Lucas, la comparación que hace, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Aquí hay una comparación necesaria que debemos de apreciar. Dice la Escritura que los que estaban en Tesalónica, dice que eran nobles, pero estos de Berea eran más nobles. Cuando usted lee la primera carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo dice esto de los hermanos en Tesalónica. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra que oísteis de nosotros, dice que la recibisteis no como palabra de hombre, sino según en verdad es la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esto Pablo dice de los de Tesalónica. Y los de Berea, si esto Pablo dice de los de Tesalónica, los de Berea, la actitud de ellos era aún más excelsa, superior, más allá. Esto que está acá es impresionante. Recibir la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa. La palabra actúa. La recibieron y la recibieron con gran reverencia y con gran respeto. Usted se da cuenta, hermano, lo que nosotros usualmente hacemos en nuestros servicios. Usted se dio cuenta, esto es cotidiano. Antes de abrir el libro de Dios, hacemos lectura del libro de Dios y venimos delante de Dios para que el Señor pueda hacer lo que solamente Él puede hacer. El salmista dijo, abre mis ojos para contemplar, mirar las maravillas de tu ley. Esto es reverencia escritural. No estamos nosotros frente a cualquier otro libro. No es un libro humano. No estamos abriendo, qué sé yo, la literatura de Unamuno, de Borges, de Machado. No estamos, grandes literatos. No estamos abriendo eso. Usted lee los libros de estos grandes hombres, usted se queda así, wow, qué imaginación, qué capacidad, wow. No estamos hablando de los grandes literatos de nuestro tiempo. Estamos hablando de la Escritura, de la palabra de Dios, la cual actúa en nuestros corazones. Los de Tesalónica recibieron la palabra como en verdad es, la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que significa eso para nosotros? Hombre, vamos a abrir el libro. Tenemos que preparar nuestros corazones. Usted se da cuenta que ya de por sí no es sencillo lo que nosotros hacemos. Abrir el libro, entender el libro, no es fácil. Imagínese usted, no es fácil. Y entonces, en un sermón, por ejemplo, en un sermón típico, digamos, usted viene y de repente va al baño y luego después regresa. Y luego después va que hay una emergencia, hay algo. Y luego después viene y al final usted dice, el pastor yo no le entiendo nada. Pero ¿cómo lo va a entender? ¿Cómo lo va a entender? Usted no ha desarrollado la actitud que debe de desarrollar. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba en el seminario, a la una de la tarde,
después del almuerzo, teníamos nosotros un profesor de teología, tenía un acento inglés. Él venía de África, del sur. Muy, pero muy lindo hermano. Precioso el hermano. Qué tremendo hermano. Mi esposa se acuerda de él. En ocasiones tuvimos oportunidad de convivir con él. Lindo, su esposa, todo muy lindo. Pero el hermano era increíblemente pausado. Y entonces después de la comida, y entonces cada palabra que decía teníamos que, y entonces como que era ring around the rose, y entonces se causaba realmente era un parálisis, casi. Y entonces los ávidos de la clase, nos sentábamos en el primer lugar. Nosotros queremos entender al Dr. Kirk, queremos entenderlo. Y eso desataba oportunidades de poder conversar. Eso tiene que ver con una actitud. Esto no se trata de oratoria. Esto no se trata de que si usted es elocuente o no es elocuente. No se trata de eso. Se trata de la actitud que usted y yo tenemos hacia las Escrituras. ¿Sabe a quién usted realmente termina apreciando a medida que usted va creciendo en su caminar con el Señor? Usted aprende definitivamente a apreciar esos hombres que le ayudan a entender las Escrituras, que tienen respeto para las Escrituras, tienen dignidad en las Escrituras, que cuando hablan de teología, no hablan de teología, el libro igual a lo que dicen los grandes teólogos del siglo. No, hay una diferencia. Hay una diferencia. Los grandes teólogos y filósofos dicen esto, pero Dios dice esto. Porque esa es una actitud. Y es una actitud que usted se da cuenta, hermano, es una actitud que todos y cada uno de nosotros debemos de adoptar. No solamente porque tenemos el nombre Berea. No, podemos nosotros tener el nombre y simplemente no simbolizar lo que realmente ese nombre representa. Pero ese nombre representa una actitud. Y es una actitud que realmente debe de estar en la vida de todo creyente. Todo creyente debe tener esa actitud bereana. Hey, vamos a abrir el libro de Dios. No es cualquier cosa la que vamos a abrir. Entonces venimos preparados, venimos mentalizados. Imagínese usted venir a la casa de Dios, por ejemplo, después de estar trasnochado. Y usted al 2 de la mañana, está todavía ahí a saber en qué. Viene a las 9 de la mañana y apenitas el ojo se le está abriendo. No, absolutamente. El día del Señor vamos a abrir el libro de Dios y necesito preparar mi corazón y necesito preparar mi cuerpo, todo mi ser, para venir y poder recibir la palabra como en verdad es la palabra de Dios. Esa es una actitud y nosotros crecemos en esa actitud. Al principio de nuestra vida cristiana nos impresionábamos con predicadores elocuentes. Vamos creciendo y no, elocuencia no es solamente, no. Gravitamos alrededor de hombres que nos ayudan a comprender las sagradas Escrituras. Porque tenemos una actitud. Y la actitud tiene que ver precisamente con lo que Lucas nos está describiendo, con lo que Pablo aún nos escribe más adelante de los de Tesalónica, que en cierta manera tiene que ver con los hermanos en Berea. Pero usted se da cuenta, hermano, que el texto dice que estos eran más nobles, eran más nobles. Nuevamente, no es que los de Tesalónica no eran nobles, pero estos relativamente eran más nobles. Ahora, usted se da cuenta que la palabra noble etimológicamente es muy interesante, porque la palabra básicamente es un adjetivo que viene de esa palabra que usted ve ahí, eugenes,
Es un prefijo y ese prefijo tiene que ver con bueno, hay bien, y entonces genos tiene que ver con buen nacido, bien nacido, de buenos genes básicamente. Etimológicamente esa es la palabra. O sea que esta palabra tiene que ver con un alto estima, de buena familia, con una implicación de status. Ahora, usted se da cuenta que Pablo está usando la palabra, no en un sentido etimológico. La etimología es esta, sí, realmente, de buena familia. Alguien que tiene status. Pero usted se da cuenta que en Primera de Corintios, por ejemplo, Primera de Corintios capítulo 1, Pablo utiliza esta palabra en esta manera. Dice, pues mirad hermanos vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, dice, ni muchos nobles. O sea que en cierta manera hay una resemblanza de esa etimología. Sin embargo, cuando Lucas está utilizando esta palabra, la está utilizando en un sentido diferente. Está describiendo no la familia, no la buena familia, sino que está describiendo la actitud de los hermanos. No está describiendo de que los hermanos eran de buena familia, de buen nombre. Ahora, hoy en día, una familia de buen nombre es una familia pudiente. Una familia, decimos nosotros, esa es un hermano de buena familia, de buena familia. Ahora, hermano, eso definitivamente no nos sirve. Lucas no está haciendo eso. A pesar de que la palabra puede significar eso etimológicamente y en ocasiones se usa de esa manera aún en la Escritura, con esta palabra lo que Lucas está describiendo, lo que él tiene en mente es un elemento completamente diferente. Usted se da cuenta que los judíos de Berea están diferenciándose a los de Tesalónica. Y la razón que Lucas provee es increíblemente importante. Dice que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. La virtud de ellos es que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y dice que creyeron muchos, no todos, pero muchos creyeron. O sea que la nobleza de ellos estaba basada en la realidad de que ellos tomaron en serio la exposición bíblica que Pablo venía proclamando. Ellos no aceptaron la palabra solamente porque viene el apóstol Pablo, porque es el apóstol de los gentiles. Ellos escudriñaron cada día las Escrituras para ver si esto era así. Esa es nobleza bíblica. Nobleza bíblica no es de la familia que usted viene. Puede venir usted de la alta o de la baja. Aquí no se trata de su familia. Aquí se trata de su actitud de nobleza. Esta no era una actitud de curiosidad ligera, sino de intensidad en las Escrituras. Dice el pasaje que escudriñaban las Escrituras cada día. Esta es la actitud que explica por qué muchas iglesias llevan el nombre Berea. Esta es la actitud. Y esto que nosotros estamos viendo es lo que se traduce en lo que es teología. Esto es teología. Esto es teología. Y hermano, esto es increíblemente importante para nosotros. Porque usted se da cuenta que teología tiene que ver con la realidad que Dios es. Dios es. Dios es soberano. Él es creador del cielo y de la tierra. Él es el Dios de la creación. Él es el Dios que nos hizo. Él es y el Dios de toda la creación, infinito, todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Ese Dios ha hablado. Y usted se da cuenta, ese Dios es y ese Dios ha hablado. Y lo que Dios ha hablado ha sido contenido en un libro y se llama la Biblia. Tenemos nosotros un libro canónico, tenemos un libro santo, le llaman las Escrituras mismas las Sagradas Escrituras.
Porque es un libro en el cual Dios nos habla. El Dios Todopoderoso se ha revelado y se ha revelado a través de un libro. Y se ha revelado a través de un libro para que la gente pueda entenderlo, para que la gente pueda escucharlo, para que la gente pueda obedecerlo. Esto es teología. Y al final del día, usted lo que está haciendo es regresando a un círculo, dándole gloria y honra al Dios infinito que ha hablado, al cual podemos entenderle a través de su libro. Podemos nosotros. Usted se da cuenta que nuestra responsabilidad es esta. Nuestra responsabilidad es entender a Dios, es obedecerle a Dios y es proclamar a Dios. Estamos cerrando el círculo y el círculo teológico dice, el Dios Todopoderoso ha hablado a través de un libro para que usted y yo le entendamos, le obedezcamos, le proclamemos, para que nosotros cerremos ese círculo y podamos decirle, Señor, glorificado sea tu santo nombre. Esto es teología. Si usted está pensando teología, oh, eso con qué se come, muy lejos. No, teología es esto. Esto es teología. Teos, Dios, es el estudio de Dios, pero no es solamente estudio abstracto de Dios, tiene que ver y tiene que ver con el libro de Dios. Es entender el libro de Dios, es comprender. Entonces, eso básicamente nos lleva a nosotros cuando leemos los hermanos en Berea. Dice que escudriñaban las escrituras para ver si era así lo que Pablo decía. O sea que en otras palabras, usted puede llegar a un momento de convencimiento, verificar a través del libro y decir, ¿es cierto o es mentira? Usted puede desmentir, usted puede aprobar lo que usted está escuchando. Pero esa es la actitud de los bereanos. La actitud de los bereanos es verificar conforme a las escrituras si realmente eso es realmente lo que nosotros estamos leyendo. Es básicamente teología en el aspecto más básico que nosotros pudiéramos pensar. Si usted se da cuenta, es la realidad de que Dios es el originario de todo, Él es el todopoderoso Dios, Él es el sustentador de todo, es el que sustenta nuestra vida, todo lo creado, Él es el que ha hablado. Y entonces usted se da cuenta que cuando usted viene, le entiende, le obedece, le adora a Él, usted está cerrando ese círculo, usted está regresando a la fuente que es Dios. Entonces vemos nosotros que esa pieza central, perpetua, que es Dios, la palabra de Dios, que es la fuente, tiene un objetivo y el objetivo es responderle a Él en adoración, en gloria, en obediencia. Tenemos una responsabilidad. Los grandes teólogos, por ejemplo, de nuestros días, definen teología y definen teología de la siguiente manera. Por ejemplo, el padre del liberalismo actual, Schleiermacher, por ejemplo, Frederick, define teología como el análisis de la conciencia, de los sentimientos de la religión humana. No tiene que ver con Dios. Pero el cristiano define la teología. ¿Y cómo define la teología? Dios está al principio y al final. Él es el que es. Él ha hablado a través de un libro para que usted y yo lo entendamos, para que nosotros nos apliquemos. Al final del día, o creemos o no creemos. Usted se da cuenta que el texto dice, la escritura, el texto, dice que Pablo entró, predicó la palabra de Dios. Dice que los que estaban en Tesalónica eran más nobles que los que estaban, los que estaban en Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Y cuál es la razón? Escudriñaron las escrituras para ver si era así lo que Pablo está diciendo. Y dice que creyeron. O sea que actuaron. Algo hicieron. Pero usted se da cuenta que nuestra responsabilidad como bereanos es entrar a una materia que se llama interpretación bíblica.
Y interpretación bíblica es esto, hermanos. Básicamente, interpretación bíblica no es para los teólogos en la academia. Interpretación bíblica es para los bereanos. Todo bereano, todo individuo, toda persona que toma en serio la palabra de Dios. Pensamos nosotros que es interpretación bíblica. En una manera sencilla, hermano, interpretación bíblica es descubrir el significado del texto. Simplemente, ¿qué es lo que Pablo quiso decir con lo que está diciendo? ¿Qué es lo que Lucas quiso decir qué es lo que el libro de Éxodo quiere decir? Realmente descubrir el significado. Y tal vez usted se preguntará, ¿y significado qué cosa es? Bueno, significado es aquello que el autor deseaba transmitir a través de sus palabras, sencillamente. Sencillamente. ¿Qué es lo que el autor quiso decir a través de sus símbolos, a través de su retórica, a través de aún de sus alegorías o a través de su parábola, a través de sus palabras? ¿Qué es lo que el autor está queriendo decir? Eso es interpretación. Y si usted se da cuenta, ese significado, una vez usted entiende y comprende lo que Pablo, lo que Dios quiso decir a través de Pedro, Pablo, Juan, quien quiera que sea, usted no puede quedarse ahí. Usted no puede decir, ok, ya entiendo. Absolutamente. Usted y yo somos responsables de hacer algo con lo que Dios nos enseña en la palabra. Esto es teología. Usted y yo somos responsables. Y usted y yo tenemos que aplicar el mensaje de Dios. Pero usted se da cuenta que no podemos nosotros aplicar el mensaje de Dios si nosotros primeramente no comprendemos el mensaje de Dios. Usted observa, eso es imposible. Ahora, ¿qué es todo este proceso? ¿Qué es todo este proceso? Rápidamente, hermanos. Si usted se da cuenta, teología históricamente, por ejemplo, el filósofo teólogo reformador Frame, él define teología como el estudio, el conocimiento, el hablar, la enseñanza, el aprendizaje de Dios, dice él. Sin embargo, en una manera bíblica teológica, teología es la aplicación de la palabra de Dios por personas a todas las áreas de la vida. O sea que es la aplicación de la palabra de Dios. La aplicación de la palabra, eso es realmente teología. Teología tiene que ver con esa realidad. Tiene que ver con la realidad que Dios es Dios. Él ha hablado, lo tenemos nosotros en las páginas de la Escritura. Usted tiene que entenderlo y al final usted tiene que obedecerlo. Si usted no lo obedece, usted no glorifica a Dios. Si usted dice, bueno, esto dice Dios, pero mi tío me dijo a mí, ¿qué importa lo que dijo su tío? ¿Qué importa lo que dijo el filósofo tal o cual? Dios dijo esto y Dios dijo esto para que usted y yo le obedezcamos. No es para que nosotros digamos, nos hagamos los loquitos y digamos, no, a mí que me importa lo que dice Dios. No, esa es una afrenta al nombre de Dios. Teología tiene que ver con nuestra respuesta adecuada delante de Dios que trae gloria y honra. Por ejemplo, ve usted este pasaje de la Escritura, Hechos capítulo 8. Dice la Escritura que el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate, dice, a este carro. Dice que acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Felipe le está haciendo la pregunta hermenéutica de interpretación que todo bereano necesita hacer, pero ¿entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Esta es teología. Esto es teología. Es leer el texto, tratar de entender el texto. Y hay textos que usted y yo podemos entenderlos. Hay textos que son increíblemente claros, que no necesita intervención. Hay textos que usted necesita que alguien pueda descifrarlo por usted y entenderlo. Este es el caso de este pasaje de la Escritura. Dice, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó
a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja, dice el versículo, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba, así, dice, no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Esto es teología. Esto es teología. Es entender a Dios, lo que Dios ha escrito en su libro. Dice que yendo por el camino, vea usted lo que hace Lucas, yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Y cómo supo Felipe que debía de bautizarse? O sea que usted se da cuenta que aquí estamos básicamente, lo que Lucas está haciendo es resumiendo. Es resumiendo. Y dice el versículo 37, Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Si crees de todo corazón. Y respondiendo dijo: creo. Creo es una acción inevitable. Responder a la luz de las Escrituras. Dice que creo, y no solamente eso, pero mandó parar el carro. Descendieron ambos al agua, Felipe, el eunuco, y dice que le bautizó. Esto que está acá es regresar, básicamente. Regresar y cerrar el círculo teológico que nos establece las Escrituras. Dios es Dios, Él ha hablado, lo tenemos en un libro, podemos comprender ese libro, podemos entender, porque necesitamos nosotros responder a Dios, y responder a Dios en una manera agradable que traiga honra y gloria al Señor. Hermanos, esto es un ejemplo más contemporáneo. Usted tiene este pasaje de la Escritura, por ejemplo. Usted lee, por ejemplo, en arche en ho logos. Esto que usted está leyendo acá es básicamente una traducción del original, el griego. Ahora, usted hace básicamente un equivalente, completamente un equivalente a todo el pasaje, un equivalente. Ahora, este equivalente que usted está dando no es necesariamente interpretar las Escrituras. Por ejemplo, a mí me da pena muchas veces que hay estudiantes, hay aún teólogos que piensan que esto es teología. Esto no es teología. Esto que está acá es exégesis, es parte de nuestro proceso teológico. Es una parte de nuestro proceso. Pero aquí necesitamos nosotros continuar. O sea que usted puede ser el mejor exegeta del mundo y puede saber el hebreo y el griego, izquierda, derecha, y ser el peor teólogo de todos. Esto es un peldaño solamente en nuestro proceso, en nuestro modelo teológico. Porque la pregunta surge: ¿qué significa? ¿Y qué significa esto? ¿Y qué significa? Usted lo lee, por ejemplo, usted lee ese pasaje en el griego y tal vez, ¿y qué significa? Y lo lee en español y lo lee en inglés. En el principio era la parola era con Dio la parola. Usted lo lee en cualquier lengua que usted pudiera pensar y usted se queda con cuál pregunta. ¿Y qué significa? Principio. ¿Y qué significa? Verbo. Teología va más allá. Teología va más allá con el aspecto: ¿qué significa el verbo que estaba en el principio? Que puede ser una pregunta nada más. Y no solamente eso, pero ¿cómo esto afecta mi vida? ¿Qué significa que en el principio era el verbo? Eso es teología. Esta es nuestra responsabilidad. Ahora, usted se da cuenta, esa aplicación, usted como predicador, como maestro, usted puede tal vez decir simplemente que la persona de Jesús, el verbo de vida, era en el principio. Y si usted responde principio, el momento de la creación, ahí estaba Él era. Entonces,
lo que leemos en el primer versículo de Juan es la introducción de que esa persona de Jesús no es solamente hombre. Hay algo peculiar, único, que tienes que preparar tu mente para todo el libro. Y desde el principio, de una frase, comienza a introducir la deidad de Cristo. ¿Qué es lo que significa eso para mí? Eso es teología. Los hermanos en Tesalónica, aún no solamente, pero en Berea, eso es precisamente, en eso se ocupaban. No es que venían de buena familia, de buenos genes. Su actitud era en relación a la palabra. Recibieron la palabra con una actitud, solicitud. Y dice, toda solicitud, escudriñando cada día, no de vez en cuando, no una vez a la semana, todos los días, para verificar si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos, mujeres. No fueron todos los que creyeron, como en Tesalónica. En Tesalónica, judíos no creyeron. Judíos no creyeron. Pero usted se da cuenta, hermano, esta es la realidad de lo que nosotros hacemos. Dios es soberano, Él es veraz, ha revelado su palabra y es la palabra objetiva de Dios que encontramos en el libro de Dios. Y entonces hay una respuesta. Nosotros respondemos como hombres y nosotros respondemos ya sea en incredulidad o ya sea en obediencia. Ahora, respondemos en incredulidad, en rechazo, en rebelión. Esto trae condenación eterna. Pero nosotros respondemos en fe y respondemos en obediencia. Entonces nosotros cerramos el círculo de glorificación a Dios. Él no solamente es el inicio, pero Él es el fin. En Él comienza todo y con Él termina todo. Esa es nuestra teología. Respondemos entonces en fe. Y hermano, esto no es solamente para creer. Esta es nuestra vida. Esto es nuestra fe. Creemos, obedecemos y entonces comienza una comunión. Y la realidad, hermanos, es lo siguiente. Usted se da cuenta que esta es la actitud que yo creo que los hermanos reflejaron, los que creyeron en Berea. Esta actitud. Lo único que nos aleja de suprimir la verdad de Dios, canjearla por la mentira, endurecer nuestros corazones, lo único que nos separa de eso es el Espíritu Santo, quien abre nuestros corazones para percibir todas las bendiciones de Dios. Si usted cree, no es porque usted es una eminencia andando, no es porque usted es una persona, wow, qué inteligente, qué capaz. No, es simplemente, hermanos, porque ha habido una obra de gracia en nuestros corazones. El Espíritu Santo nos ha convencido de pecado. Y hermano, esa obra usted no la puede hacer. Esa obra nadie la hizo en mí, sino solamente el Espíritu de Dios en mí. Esa es la obra que nosotros esperamos que Dios haga en nuestros hijos. Y eso no es de manipular, usted no puede manipular eso. Solamente el Espíritu de Dios puede crear en el corazón de cada uno de nosotros el apetito, no solamente por escuchar, recibir con buena actitud la palabra de Dios, pero escudriñarla para ver si esas cosas son así. Y una vez nos damos cuenta que es así, entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Creemos en fe y respondemos a la palabra de Dios, no importa en el rincón en que nosotros estemos. Sea para fe, sea para salvación o sea para santificación, no importa, entramos en una relación con el Señor y es una relación que la palabra de Dios en el corazón de alguien que cree comienza a cambiar los intereses, los valores, las emociones, prioridades, perspectivas, las preocupaciones, lo que usted antes odiaba, que no quería nada, la Biblia y la iglesia y venir.
Eso usted lo aborrecía. Dios comienza a cambiarlo. Dios hace esa obra en usted, el Espíritu de Dios obra en usted y usted está consciente de eso. Y eso no le permite a usted que usted se eleve. Eso no le permite, no importa cuánto usted sepa. Lo peor que nosotros podemos hacer es perder la perspectiva que somos salvos por gracia, por su pura gracia. Usted no se lo merece. Usted ni yo ni nadie nos merecemos nada. Hemos sido salvos por gracia. El Espíritu de Dios nos ha convencido y entonces a través de su palabra nosotros respondemos y respondemos apropiadamente. Es lo que yo he venido diciendo. Esto es, hermano, persuasión espiritual. Esto es persuasión. Esto no es entretenimiento, esto no es imposición, esto no es manipulación, esto es persuasión espiritual. Es realmente esa dependencia del Espíritu de Dios obrando en usted, pero es usted utilizando sus facultades que Dios le ha dado, facultades pensantes para escudriñar las Escrituras, para ver si estas cosas son así. Esa es persuasión, llegar a un convencimiento personal. Esto no es de mi esposo, esto no es de mi tío, no es de mi padre. Yo estoy convencido, yo estoy persuadido que estas cosas deben de ser así. Usted se da cuenta que eso es precisamente lo que yo llamo como frónesis. Frónesis, esta es una palabra que debemos, hermanos, debemos nosotros de adoptar en nuestro glosario, en nuestro vocabulario. Esto debería de ser parte de nosotros como creyentes, porque frónesis básicamente es, hermano, la esencia de lo que Dios desea en nosotros, no solamente en nuestro entendimiento, sabiduría, pero traspasar, traducir en una vida obediente lo que Dios nos enseña cada día. Frónesis, eso es lo que es. Frónesis es una palabra griega. Los grandes filósofos del tiempo antiguo la utilizaban para describir a un hombre que no solamente tenía una capacidad pensante, pero tenía una vida que realmente reflejaba lo que clamaba, lo que pensaba. Frónesis es precisamente eso. Frónesis tiene que ver con esa habilidad de traducir el concepto, el pensamiento en una vida práctica. Algunos le llaman sabiduría práctica. Frónesis es sabiduría práctica, pero no es cualquier sabiduría, es la sabiduría divina. Frónesis bíblica cristiana, que tiene que ver con el originador de todo. Tiene que ver con Teos, tiene que ver con Dios. Es responder en una manera práctica. Algunos no le han llamado sabiduría práctica, usan una palabra y la palabra es prudencia. Prudencia. Un hombre prudente que sabe por convicción el momento cuando tiene que hablar, cuando tiene que decidir. Y hermanos, nosotros necesitamos eso y necesitamos responder a la palabra del Señor. Mire, por ejemplo, esta declaración. Ninguno de nosotros vamos a tener problema con esta declaración. Frónesis tiene que ver con este concepto. Ninguno de nosotros tenemos problema con esta declaración. La vida cristiana la aprendemos en base a nuestra doctrina bíblica. Aprendemos. Entonces aprendemos la vida cristiana. Nadie tiene problema en cuanto a eso. Donde nosotros tenemos problema es en una reversa. La doctrina cristiana la aprendemos en base a la vida cristiana. Wow, ya eso es un desafío, porque ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos básicamente alterando los valores, pero usted se da cuenta, aprendemos la vida cristiana a través del libro de Dios, la doctrina, la teología, la aprendemos. Pero hermanos lindos que me escuchan, nosotros aprendemos teología y aprendemos la Escritura
alterando esos valores. Aprendemos en base a la vida cristiana. Esto significa obediencia. Aprendemos teología obedeciendo lo que ya nosotros entendemos. En otras palabras, Dios le habla a usted y usted es un necio y usted no responde, sino con necedad y rebeldía. Usted y yo no vamos a aprender otras cosas que Dios tiene preparado para nosotros, porque aprendemos nosotros obedeciendo. Ese es frónesis. Eso es prudencia. Esa es sabiduría práctica. Aprendemos no solamente por vía de precepto, aprendemos por vía de obediencia. Aprendemos a medida que respondemos al Señor. En otras palabras, esta segunda declaración está basada en madurez espiritual. La obediencia nos hace entender otras cosas de la vida cristiana que no se pueden entender sino a través de la obediencia. Dios está esperando y está diciendo, gradúate, gradúate. Pero, ¿qué es lo que significa eso para nosotros como creyentes? Lo que eso significa, hermanos, es obediencia. Jamás usted va a entender otras cosas que solamente se pueden entender por vía de obediencia. Ya no es comprensión. Está siendo rebelde. Por ejemplo, la Escritura dice, y vosotros, maridos, vivid con vuestras mujeres sabiamente, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Ok? Entonces hay un estorbo. ¿Por qué? Porque yo no estoy viviendo sabiamente con mi esposa. ¿Qué es lo que está esperando Dios? Lo que Dios está esperando es que yo viva sabiamente con mi esposa, dándole lugar, tratando a mi esposa como vaso más frágil. Dios está esperando porque Dios tiene preparado otras cosas. Vuestras oraciones no tengan estorbo. Dios tiene algo preparado en nuestra intimidad que simplemente no puede ser descubierto sino por vía de obediencia. Esa es nuestra teología. Nuestra teología no es cuánto usted sabe. Yo encuentro gente que sabe mucho, pero obedece poco. Eso, hermanos, eso realmente intelectualmente y teológicamente es un aborto. Porque la semilla de la palabra cae y usted y yo la ahogamos por nuestro propio orgullo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado. ¿Por qué? Delante de Dios tenemos problemas con Él. Entonces, esto de ser bereanos, esto no se trata solamente, wow, enciclopedias bíblicas andando, wow, qué increíble. No. Tiene que ver con frónesis, tiene que ver con prudencia, tiene que ver con sabiduría aplicada, tiene que ver con esta realidad. Santiago dice, por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, dice la Escritura, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Oh, ve usted, recibid, dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Pero aquí hay una preparación que usted y yo debemos de hacer. Desechando toda inmundicia, abundancia de malicia. ¿Qué pasa cuando la palabra cae en un corazón no preparado? Cuando hay abundancia de malicia, cuando hay toda inmundicia, la palabra no germina, no lleva el fruto. No lleva el fruto que Dios está esperando. Aquí este es un asunto de adoración. Este es un asunto de adoración. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe su libro de Romanos, en la sección altamente teológica, termina la sección teológica con una doxología. Porque esa es la teología genuina. Cuando nosotros nos rendimos delante de Él en doxología,
en adoración y le decimos, Señor, has convencido mi alma. Tu palabra es veraz. Tu carácter es veraz. Yo necesito regresar en obediencia delante de ti. Entonces, hermanos, madurez teológica ocurre no solo con el conocimiento del aprendizaje, las doctrinas que aprendemos, sino con la obediencia a ellas. Es así que podemos nosotros abrazar esa frónesis bíblica, cristiana, que refleja básicamente lo que Dios nos ha enseñado. Adornamos la doctrina de Cristo con nuestras vidas. Hermanos, como forma de conclusión, teología bíblica es el estudio de Dios, especialmente el estudio de la revelación propia de Dios con el propósito redentor, doxológico. No es una teología en base a la razón. Usamos la razón, pero no es solamente la razón. En base a las emociones, instinto, usamos eso, pero no, esa no es la base, sino que es la ciencia que trata con esa revelación de Dios en su palabra que produce una vida santa para la gloria, la honra de Dios. Así que, hermanos, una vez más, así como el astrónomo trata con los cuerpos celestes, el geólogo, ¿qué es lo que hace? Ve las rocas, la formación de las rocas. El teólogo cristiano, beriano, bíblico, trata con la revelación divina de Dios. Usted se da cuenta que el astrónomo, el geólogo, no tiene necesidad de cambiar su vida como resultado de su observación. No tiene que hacerlo. Él contempla y nadie está esperando que cambie su vida. Sin embargo, el teólogo cristiano, beriano, bíblico, Dios está esperando que cambie su vida para el honor y la gloria de Dios. Esa es teología bíblica. Dice que los de Berea eran más nobles. Aquí la pregunta es, ¿hay nobleza en su vida? No se trata de su familia. Usted ve hacia atrás su familia y usted dice, wow, qué vergüenza. Algunos otros tal vez vienen de la alta. Que Dios les bendiga. Pero esto no se trata de sus genes, de su biología, de su familia, su herencia. Esto tiene que ver con una actitud. Y es una actitud reverente ante la palabra. Dios ha hablado y Él está esperando que usted y yo respondamos en fe, en obediencia, para la gloria y la honra de nuestro Dios. Yo quiero que usted incline su rostro y hable con Dios. Hable con Dios. Amantísimo Padre, Señor, quiero darte las gracias. Porque el fin, la meta, el fruto de la teología es crecer en nuestro conocimiento de Dios. Es amarlo, es obedecerlo. Es proclamarlo, glorificarlo. El propósito máximo de nuestra teología es glorificar a Dios viviendo vidas conformadas a la revelación divina de Dios. Esto es amar al Trino Dios. Amarlo profundamente, personalmente, íntimamente. Señor, yo quiero darte las gracias porque tu palabra, Señor, nos habla. Gracias, Señor, te damos porque esto no es solamente historia de antaño. Esto tiene que ver con nuestra vida. Y tiene que ver con nuestra iglesia. Y tiene que ver, Señor, con nuestra manera de vivir. Padre bendito, yo suplico en el nombre de Jesús. Yo ruego que tu Espíritu Santo pueda obrar en el corazón de mis oyentes. Obra en la vida de cada uno. Yo te ruego, Padre bendito, que tú puedas, Señor, guiarnos a toda verdad. La obra del Espíritu no solamente es convencernos de pecado, pero nos guía a toda verdad.
Como iglesia esto es contundente, porque Pablo define la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Eso es lo que la iglesia es. Columna y baluarte de la verdad. No hay ninguna otra institución en nuestra sociedad que tenga como negocio la verdad de Dios. Nosotros deseamos la verdad de Dios. Deseamos entenderla, obedecerla y proclamarla para tu gloria y tu honra. Señor, bendice cada individuo, cada familia aquí representada. Rogamos por los nuestros, rogamos por nuestros hijos, para que tú hagas esa obra salvífica en la vida de cada uno de ellos. Señor mío, qué lindo es, Señor, saber que nuestros hijos caminan en la verdad. Ese es nuestro deseo. Esa es nuestra oración. Bendice a tu pueblo y te rogamos, Señor, que podamos llevar en alto ese nombre de Berea para el honor y la gloria tuya. Te bendecimos, te amamos, te glorificamos. En Cristo Jesús, Señor. Amén.